Y muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, para empezar, les quiero contar que yo soy un optimista profesional. Por lo menos eso es lo que dice mi socio en Reborn. Y por eso quiero conectar el burnout con el tema de la autoconfianza, con el concepto de autoconfianza. Y tratar de, en estos minutos, eh, darles una mirada positiva también a estos espacios complejos que son el burnout, que nos da el burnout. Yo creo que hablando de burnout hay como dos tipos de personas, ¿verdad? Las que consideran que son felices en su trabajo o las que tienen esta relación con los lunes, ¿verdad? Estuvo divertido porque cuando estaba preparando la charla, la cantidad de memes y conversaciones que hay alrededor del burnout y cómo se expresa, cómo nos expresamos, ¿no? Con respecto al volver a empezar, cada semana volver a empezar. De aquí, ¿quiénes dirían que se levantan de malas los lunes? Levanten la mano. Algunas. ¿Las demás son tímidas o realmente tienen Y luego hay quienes se levantan de malas también los demás días. Pero para empezar, luego todos podemos estar entendiendo el burnout desde formas distintas. Entonces un poquito para sentir o para entender que estamos todos en la misma sintonía. Y esto es también lo primero que me apareció en el buscador. ¿Qué cosa es burnout, no? Y lo que me pareció muy interesante es esta parte de la pérdida de identidad personal. Cómo cuando empiezo a llegar a un momento de burnout, o sea que tengo este cansancio extremo o no sé hacia dónde estoy yendo, lo que empieza a pasar es todo un viaje interno. ¿Qué está pasando dentro de mí? Que ya no siento de pronto que estoy conectado con lo que estaba haciendo y que me definía, o que me define, que puedo entender como que me define. Y el burnout, para mí realmente lo que es un bully, ¿no? Es ese bully con el que convives todos los días cuando estás pasando por esos momentos de pronto no tener clara la dirección o no tener claro para qué estás haciendo lo que estás haciendo, que te dice no vas a poder, no eres suficiente, qué es lo que estás haciendo, para qué estás haciendo lo que estás haciendo, estás perdiendo el tiempo y se vuelve pues muy difícil enfrentar el día a día, ¿verdad? Y hay una parte que también es bien interesante el burnout, porque desde el procesador, digamos, intelectual, ¿no? Podemos comprender que de pronto hay respuestas que no tenemos, pero el burnout también se refleja mucho en el cuerpo. Y por eso quería empezar con estos memes de los lunes, porque es tan estresante estar en procesos de burnout que luego no nos podemos levantar, no nos podemos mover. Eso es lo que nos está diciendo el cuerpo, ¿verdad? No te muevas. Y luego eso lo vamos internalizando a las emociones incluso y es, no puedo moverme de este lugar y ya no me refiero solamente físicamente, sino emocionalmente. Me siento atrapada. Siento que no soy capaz de salir de ahí. Y quizás algunas de ustedes estén relacionadas o sepan qué se trata esto del modo de supervivencia o el modo de crecimiento. Voy a tratar de brevemente explicar un poquito a qué me refiero con modo supervivencia y modo de crecimiento. El modo de supervivencia es cuando estoy en un lugar que me resulta muy incómodo, como por ejemplo el burnout, y lo que quiero hacer es salir de ahí. Pero cuando estoy en modo de supervivencia, pensando en que quiero salir de ese estado en el que estoy o de ese trabajo en el que estoy, o no solamente el trabajo, ¿no? O en esa relación en la que estoy en modo supervivencia, lo que significa es que lo que quiero es escapar. Y cuando yo quiero escapar,
para ponerlo un poco gráficamente, lo que hago es correr, ¿verdad? Y cuando estoy corriendo, escapando de algo, estoy mirando hacia atrás. Con lo cual, quiero escapar, pero realmente no estoy yendo hacia ningún lugar. No sé hacia dónde estoy yendo, ¿no? Imaginémonos un bosque, en el que estoy escapando de, en este caso, mis miedos, mis limitaciones, mis incomodidades, y estoy solamente alejándome de aquello, o creo que me estoy alejando de aquello que no me gusta, pero realmente no estoy llegando a un lugar. ¿Cuál es la diferencia de estar en modo crecimiento? Que cuando estoy en modo crecimiento, yo tengo un norte claro y sé hacia dónde quiero ir. Y por poner el ejemplo nuevamente de las relaciones, y también pasa en el trabajo, muchas veces cuando queremos escapar de esa situación de burnout porque ya no podemos más con nuestro jefe, o decimos que lo que estamos haciendo ya no nos gusta, o pierde sentido el quehacer de todos los días, nos llaman de otro trabajo y ¿qué hacemos? Lo tomamos, ni lo pensamos, porque ya no puedo estar aquí. Y muchas veces lo que no consideramos es si realmente ese trabajo representa el lugar al que quiero ir. Y con las relaciones pasa igual. Por eso a veces el ciclo se repite, ¿no? Y paso de un lugar donde estoy incómoda a otro lugar donde estoy incómoda y entro en ese loop. Cuando estoy en modo crecimiento, estoy mucho más apta para decir no, para discernir, para conectar con algunas clavecitas que espero les sirvan, que les voy a ir comentando, justamente para poder tener claridad de hacia dónde quiero ir o cómo quiero diseñar mi vida. Y les quiero compartir así brevemente un poquito sobre mí, porque esto no lo estoy hablando así desde del libro que leí para preparar la plática, sino muy desde mi experiencia y desde lo que yo viví. La verdad que he tenido una vida muy afortunada. Yo soy peruano, si se preguntaban de dónde soy por mi acento bizarro, que ya no es ni de aquí ni de allá. Tengo 23 años más o menos aquí en México, y llegué a los 26, y llegué a los 26 a ser vicepresidente de una compañía. Yo ahora que lo veo hacia atrás, tampoco me lo creo, la verdad. Pero lo que pasó fue que en ese momento llegué a México, tuve muchísimo éxito, muchísimos resultados. Yo trabajaba también ahí en publicidad. Tuve la suerte de, con mi equipo, lograr muchos premios y reconocimientos, pero en un momento todo eso empezó a perder sentido. Y lo que parecía como una experiencia profesional de alguien que pues probablemente tenía todas las piezas en su lugar para, ¿no?, seguir adelante y sentirse satisfecho y pues nada, seguir empujando, empezó a perder sentido. Y yo la verdad no sabía en ese momento qué cosa me estaba pasando. No sabía qué me estaba pasando, ¿no? Y mi foco era lograr reconocimientos, estar en el spotlight, ir a las entrevistas, salir en las publicaciones. Esa era como mi motivación. Pero de pronto, por más que eso sucedía, me sentía totalmente vacío. Entonces, ¿qué cosa cambió? Y es verdad que cuando uno está en un trabajo, pues el contexto va cambiando, los jefes van cambiando, a veces la cultura o la compañía cambia, pero lo que yo hacía realmente no cambió. Yo básicamente tenía la misma responsabilidad, ¿no? Lo que cambió fueron mis valores. Y ahorita les voy a hablar un poquito acerca de por qué creo que reconocer y conectar con tus valores, con los valores de cada uno es muy, muy importante. Pero el momento que me di cuenta de eso, en el que yo no estaba conectando con mis valores, me sentía súper incongruente. ¿Por qué? Porque los valores, ¿qué cosa es? Y yo creo que puesto así en términos muy fáciles, es aquello que a mí me importa. Aquello que a mí me importa. Y no me daba cuenta que de pronto lo que me importaba ya no era esa parte del reconocimiento, porque lo seguía, ¿no?, experimentando, pero
ya no me sentía feliz. Entonces dije, acá hay algo que pasa que no se está acomodando. Y para definir también congruencia, creo que la manera más simple, que es la congruencia que es tan buscada, pero también tan anhelada, pero también tan esquiva, ¿no? Es poder tener un hilo entre lo que yo hago, lo que pienso, lo que digo y lo que siento. Y luego, muchísimas veces, cuando estamos en un trabajo, en nuestro propio emprendimiento o en una compañía corporativa o internacional, hay muchas cosas que empiezan a suceder, como por ejemplo, no sé, tenemos que correr a 10 personas y lo vamos a hacer de esta manera. Y tú eres el responsable de correrlos. Pero tú no compartes la forma en la que se va a ejecutar. Entonces lo que empieza a pasar es que lo que tú haces no está siendo congruente con lo que tú sientes o con lo que tú piensas. O la manera en la que se negocia, o la manera de lo que cada quien, ¿no?, experimente desde el lugar de sus retos y de su trabajo. Entonces, cuando esto empieza a pasar y no nos damos cuenta, no estamos siendo nosotros mismos, respetándonos y poniendo nuestros valores al centro. Y luego viene esta idea de, bueno, no pertenezco aquí, entonces quiero cambiar mi realidad, ¿no? Y me peleo con la realidad porque yo quisiera que todo fuera diferente. Quisiera que mi jefe fuera diferente, que la carga de trabajo fuera diferente, que mi sueldo fuera diferente, que mi posición sea diferente. Y aunque ese es el camino al que quiero ir, esa que es gran parte de la causa del dolor humano, ¿verdad? El no aceptar la realidad, el pelearnos con la realidad, el pelearnos con lo de afuera. Entonces, realmente, ¿qué es lo que sí podemos mover? Lo que sí podemos mover es lo que nosotros somos. Lo que sí podemos mover es desde dónde hacemos las cosas y desde ese entendimiento poder también tomar decisiones que nos ayuden a movernos de ahí, ¿no? Entonces yo descubrí, después de, la verdad, un periodo muy difícil, que lo que me molestaba no era lo que yo hacía. Yo en un momento me quise ir de la publicidad, no quería saber nada de lo que había hecho con mucha alegría durante muchos años. Pero lo que entendí es que lo que había cambiado era desde dónde hacía las cosas. Que la vida es así, la vida nos va moviendo a veces silenciosamente y no nos damos cuenta, pero va haciendo que valoremos algo más. No siempre permanecemos en el mismo lugar toda la vida, ¿verdad? Y ya no me interesaba el spotlight, ya no me interesaba el reconocimiento, ya no me interesaba eso para mí. Lo que me di cuenta que sí me interesaba era que los equipos con los que trabajo hicieran su mejor trabajo. Que pudiera tener un impacto en la gente que estaba alrededor mío. Que a mis jefes y a mis clientes les fuera mejor. Me di cuenta que ese era un efecto colateral de hacer buen trabajo y que realmente lo que me llenaba era que un cliente me dijera, oye, mi jefe me felicitó, me van a ascender, que al negocio le fuera mejor, el impacto que eso generaba. Salí de esa visión de yo, y no digo que eso esté bien o esté mal, o que un momento de mi vida haya sido que me arrepiento, no, simplemente fue mi experiencia de vida. Los valores se movieron y lo pude reconocer. Entonces, antes de seguirles hablando de los valores, les quiero contar una historia porque hay un punto que me parece clave y es que cuando entramos en burnout, por lo general, lo primero que nos preguntamos es, o que nos decimos es, lo que hago ya no me gusta, ¿no? Y es bien difícil luego hacer ese cambio de mindset, ¿no? Porque lo más probable es que si lo has hecho mucho tiempo, además seas buena para hacer lo que haces, ¿no? En Japón está este concepto del do, ¿no?
Taekwondo, Karate Do, ¿no? Que seguramente han visto muchas estas palabras. Y Do, lo que significa en Japón es el camino, ¿no? Es muy bonita esta idea porque es como el camino de dominar un tema, ¿no? De convertirte en el máster de alguna cosa. Y descubrí una historia de esta señora Nitsu Haruko, que en el 2016 fue nombrada con el título de Tesoro Nacional de Artesanía, digamos, pero era la que limpiaba, una señora que limpiaba, pero salió en las noticias, ¿eh? O sea, hay muchas, si ponen su nombre en internet van a encontrar mucha cobertura mediática en esa época, esto del 2016. Lo que hacía era limpiar el aeropuerto. Ese aeropuerto durante 4 años seguidos fue nombrado el aeropuerto mejor mantenido del mundo, ¿no? El aeropuerto de Haneda en Tokio. Y a veces cuando pensamos en no me gusta lo que hago, perdón, es porque hemos perdido justamente ese propósito, esta intención. Y no es porque un trabajo sea mejor o peor que otro, ¿verdad? Porque yo personalmente no me veo haciendo el trabajo de Nitsu, pero tampoco me veo haciendo el trabajo de un CEO de un banco, por ejemplo, porque no está en mí. Pero lo que me parece muy interesante es que para cosas que incluso podemos ver como qué valor puede haber en ese tipo de trabajo, siempre hay algo desde la narrativa que nosotros nos propongamos que puede tener mucho valor, ¿no? Y me encantó leer, esto es una frase de ella, ¿no? Donde habla justamente de que ella tiene el poder de crear el aeropuerto más hermoso del mundo. Entonces, entre sus valores está esta habilidad de poder crear. Y bueno, igual aquí no se ve, pero otra cosa que me encantó es que en otro de sus citas, ella habla de innovar, ¿no? De lo meticulosa que es y cómo incluso tiene que innovar para limpiar mejor. Entonces, ¿qué cosa es lo que, la pregunta es un poco, ¿qué cosa es lo que estaba disfrutando? ¿Lo que hacía? ¿O más bien estaba teniendo una vida muy congruente, ¿verdad? De descubrir desde el lugar donde yo lo hago, esto me hace feliz. Y además me hace hacerlo muy bien. Bueno, y aquí hay otras frases de ella, luego búsquenla ahí. Y está muy, muy padre, la verdad. Entonces, ¿qué cosa es lo que ayuda a... Esta es como, pues, alguna de las clavecitas que creo que les puede servir, ¿no? Pensar hoy, cuando está en estos estados de burnout, realmente qué cosa es lo que a cada una les importa. No es una pregunta fácil, ¿no? No es que yo me hice la pregunta y llegué a la respuesta. Lo fui descubriendo mediante muchos procesos. ¿Y por qué es que nos cuesta también reconocer los valores? Porque en esta separación que nosotros vamos experimentando a veces de nosotros mismos, luego nos damos cuenta que muchas de las cosas que estamos haciendo no las estamos haciendo porque realmente nos importen a nosotros. A veces a quien le importa es a nuestros padres, a veces a quien le importa es, estoy pensando en qué le importa a mi comunidad, o qué le importa a mi jefe, o qué le importa a la corporación, y yo me pongo de último lugar. Para yo poder alinearme con quien tengo que conectar realmente es conmigo misma, ¿verdad? ¿Quién soy? En la vida, la verdad es que es parte de lo que vamos construyendo como nuestra identidad y que es lo que es, ¿no? No es que, o sea, todos pasamos por eso, pero nuestro entorno influencia mucho y a veces no nos damos cuenta que al estar tan al servicio de lo que dicen los demás o del deber ser, nos terminamos alejando demasiado de nosotros. ¿De dónde está nuestro centro? ¿De qué cosa es lo que es importante para nosotros? Y cuando estamos en un estado de burnout complejo, luego nos creemos esta historia. Además, la quise compartir porque es una frase que mi padre decía mucho. Y era joven, la verdad, como yo recuerdo toda mi vida que él la mencionaba, ¿no? Es que yo soy así, ya está muy difícil cambiar, ¿no? Y cuando estamos en burnout nos cuesta muchísimo movernos de donde estamos. A veces nos da incluso más miedo, ¿no? Decidir
salir de ese estado porque se puede poner todavía peor o porque no me siento emocionalmente preparado, pero la vida es cambio, ¿verdad? Y yo fui descubriendo que esta frase, la verdad, era un recurso de mi papá para, pues nomás para permanecer donde estaba y casi casi como estas frases que decimos los padres de lo haces porque yo lo digo, ¿verdad? Pero vamos cambiando sin querer queriendo, ¿no? Eso es lo que va pasando un poco. Cuando muchas veces nos vamos alejando de nosotros mismos, de nosotras mismas, y no sabemos qué nos pasa, porque la vida nos ayuda a que pongamos atención a otras cosas que antes no veíamos. Y ese proceso a veces es invisible. Y cuando uno se dice que no puede cambiar, y quizás va a sonar un poco dramático lo que voy a decir, pero quiero hacer el punto con mucha claridad, es que es como si yo decidiera, ya no quiero aprender nada nuevo, ¿verdad? Porque yo el momento en que aprendo algo nuevo, agarro un libro, tengo una experiencia nueva de lo que fuera, voy a cambiar, quiera o no, ¿no? Mañana me voy a escalar algo, mañana me voy a la montaña rusa, mañana leo un libro de algo que nunca había leído y algo en mí va a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que decidir no cambiar o creerte que no vas a cambiar es un poco decidir empezar a morir. El único estado en el que no estamos en movimiento es cuando ya se nos acabó. Y no es una decisión, porque la vida siempre nos va a estar moviendo. Entonces, ¿qué pasa? Me peleo con la vida. Solo para pensar. Entonces, ¿qué cosa es que lo que nos hace entrar al modo supervivencia o al burnout? No me parece tan importante entrar al detalle, pero en términos generales es pues un cansancio excesivo y una carga de trabajo excesiva y la pérdida de propósito. No sé para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y lo más probable, si no nos movemos, si no tratamos de entendernos a nosotros mismos y solamente nos peleamos con el entorno, lo que va a pasar es que vamos a tocar fondo. Y en ese fondo siempre hay un tesoro, ¿no? Y aquí, por eso les decía al principio que soy un optimista profesional, porque esto suena muy dramático, no estoy en el fondo y ahora, ¿cómo me muevo de ahí? Pero es una oportunidad, porque en ese espacio, si estoy atenta a qué me está pasando, si pongo atención a las cosas que me generan por lo menos un poquito de emoción y de curiosidad, voy a poder empezar a conectar con una nueva motivación. Evidentemente mucho trabajo de introspección, cada quien encontrará su forma, porque cuando estamos ya en ese lugar, solamente nos queda ir para arriba. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer para empezar a ir para arriba? Y estas son algunas cosas muy sencillas, pero que ayudan a salir de ese lugar, ¿no? Primero, revisar mis relaciones. Cuando estamos en estado de burnout, por lo general, nuestras relaciones son un desastre. Que tenemos toda nuestra atención, está puesto en nuestra experiencia dolorosa de vida. No me gusta lo que estoy haciendo. No me gusta lo que estoy haciendo. No me gusta lo que estoy haciendo. No me quiero levantar. No quiero seguir haciendo esto. ¿Y a dónde he dejado mis relaciones? Es muy probable que tenga un gap muy grande con mis relaciones sociales, con mis relaciones de pareja, con mis relaciones con mis hijos, con mis padres. Entonces simplemente revisar qué lugar está ocupando y cómo me gustaría que fuera. También redefinir cuál es el lugar que le quiero dar al trabajo, ¿verdad? Porque por lo general cuando entramos en burnout es que nuestra vida es lo que hacemos y nos definimos todo por eso, ¿verdad? Yo soy abogado y si mañana no trabajo en derecho, entonces ¿qué soy? Sentimos un vacío, ¿no? Nos definimos mucho por lo que hacemos. Y evidentemente, ¿qué quiero para mí? Y con eso, no es que de la noche a la mañana, salí, ¿no?, de este lugar. Pero voy recuperando la confianza, voy descubriendo un nuevo camino. Cuando digo confianza me refiero a la autoconfianza.
sea, la confianza en mí mismo, no en la confianza hacia los demás, ¿verdad? Puedo confiar en las personas que me rodean, pero realmente estoy confiando en mí mismo. Y el nivel de autoconfianza que yo tenga es directamente proporcional al nivel de libertad que gozo. ¿Qué cosa es la libertad? Y digo, nomás para ponerlo en este contexto, porque muchas veces creemos que la libertad es hacer lo que me dé la gana, e irme de viaje cuando quiera y hacer con mi tiempo sin tener que rendirle cuentas a nadie. Pues eso es una expresión de libertad, pero conozco gente que tiene esa libertad y es muy infeliz. La libertad es poder expresar lo que soy, tal cual soy, en mi congruencia. Un poquito lo que decía antes. Cuando yo estoy en un trabajo donde no puedo ser congruente porque lo que hago no lo puedo machar con lo que yo siento, por ejemplo, estoy en la cárcel de la política de esa compañía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, interesante entender que mientras más autoconfianza tengo en mí, mientras más me conozco, más puedo ser quien soy. Y hablaba ahorita de algunas cosas que podemos revisar y por qué es que eso realmente no nos cambia. Y aquí, de verdad, no hay shortcuts. No hay maneras de cortar camino. La única forma de ganar, recuperar nuestra confianza es haciendo. No es pensando. No es soñando. Es ejecutando. Que puede ser muy difícil, sí, pero ahí es donde realmente estamos creando nuestra vida, donde estamos diseñando esa vida que queremos. Un poco lo que venía diciendo, ¿no? Y esto, digo, hay muchas corrientes filosóficas que hablan de qué cosa es lo que somos. Y por lo general, en el ámbito sobre todo laboral, cuando tenemos esta relación con el trabajo tan íntima que la hemos incorporado totalmente a lo que es nuestra identidad, definimos nuestra identidad por aquello que yo hago, ¿verdad? Mi creatividad, mis acciones, las cosas que decido, las iniciativas que tengo. Y está este otro espacio que es desde dónde hago las cosas. No es de lo que hago lo de afuera, sino lo de adentro, ¿no? ¿Cuál es ese motivador? ¿Cuál es ese impulso? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que ver con cuál es mi propósito? ¿Cómo colaboro? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué impacto quisiera yo tener? ¿Busco el bien común o no busco el bien común? Y yo la verdad no creo que sea una o la otra, creo que son las dos. Y eso es lo que al final te representa. Lo que te representa es lo que haces y desde dónde lo haces. Entonces, cuando a veces piensas, es que ya no me gusta seguir haciendo lo que estoy haciendo, a veces la pregunta es, ¿eso es lo que no me gusta? O más bien ya no me gusta desde dónde lo estoy haciendo. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Con qué intención estoy haciendo lo que hago ahora? Porque eso es lo que te representa. Lo que te representa realmente es cómo estás viviendo hoy. Y a veces nos compramos este pensamiento del ideal, ¿no? Pero si vemos cosas muy concretas, ¿no? O sea, a ver, tu nivel de bienestar hoy, ¿qué lo define? ¿El ideal que tienes o la cuenta que tienes en el banco hoy para gozar de un bienestar tú y tu familia? Esas son las cosas que existen. Lo que me define es esta ilusión que yo tengo de tener 1 millón de amigos y tener una vida social increíble, o realmente el tipo de relaciones y el número de relaciones que tengo hoy. Entonces es lo que hago, lo que yo voy creando, realmente no es lo que yo voy pensando. Por eso digo que la autoconfianza no se crea desde aquí, ¿no? Es la experiencia la que nos hace incorporar a nuestro procesador del cuerpo, como decía al principio, ¿no? Que el burnout nos deja un poco así, inmóviles. La experiencia es lo que nos hace entender el mundo distinto, ¿no? Si hoy nadie ha probado una mandarina, ¿no? En su vida, no saben lo que es una mandarina, y les doy un libro, van a decir, pues está bueno, ¿no? Se ve bien. Y si les doy una mandarina y se la comen, eso es lo mismo que pasa, ¿verdad?
Puedo leer todos los libros para tratar de entender lo que fuera, pero si yo no experimento, no voy a incorporar mi conocimiento. No voy a incorporar el conocimiento. Qué linda la música de Moncaya. Soy fan y gran amiga. Entonces, aquello que yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Es lo que representa mi estándar. Y ese es un ejercicio de súper honestidad con cada una. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué me estoy atreviendo a hacer? Y otra cosa que pasa en el burnout es que nos empezamos a comparar con todos y con todo. Entonces, la posición que yo tengo versus la posición que tiene la otra persona, lo que yo gano versus lo que gana la otra persona, la cantidad de trabajo que hago yo versus lo que hace otra persona. Y eso es súper injusto con nosotros mismos. Primero, por un proceso emocional que cuando nosotros envidiamos realmente no le estamos haciendo daño a nadie, ¿no? Parece que es como si, yo te envidio, entonces ojalá te vaya mal, ¿no? No quisiera que te vaya tan bien. No pasa nada. ¿Quién se la está pasando mal? ¿Solamente yo? Que está sufriendo por pues quizás lenguaje aprendido que tenemos de envidiar, nos estamos atorando más y nos estamos quedando donde estamos. Y realmente, y esta es otra vez mi optimista profesional platicando, realmente hay para todos. Hay para todos. Tenemos una confusión de identidades que a veces nos lleva a pensar que yo debería ser como esa otra persona. Yo debería hacer las cosas como esa otra persona. Hoy está muy de moda la velocidad, ¿verdad? Muchas publicaciones de los 30 debajo de los 30, ¿no? Y son los CEOs más, ¿no? Que se ha puesto muy de moda ahora la velocidad. Y entonces los que tienen 31, ya no la hice, ya no la armé. ¿Verdad? Y los que tenemos 50 menos. Pero el punto es, eso es algo que está creado, ¿no? Allá afuera, que es un tema mediático. O que es algo que en la sociedad hoy está bien visto y también está bien. Pero ¿cuál es mi concepto de eso? Y por hacerles una analogía, a mí me gusta mucho luego traer a la naturaleza, porque creo que es la gran maestra. Si ustedes ven en primavera, que además tuvimos equinoccio hace 2 días o 3 días, no sé bien, no todas las flores florecen el mismo día, ¿verdad? Incluso del mismo árbol, ¿no? O incluso la misma variedad, estando bajo las mismas condiciones, porque todos tenemos nuestro tiempo. Valorar y reconocer eso, ¿no? Tenemos nuestro tiempo y eso es lo que me hace a mí especial y me hace única. Tenía que hacerla antes de los 30 o casarme antes de los, no sé, ahorita qué edad sea, pero de los 27, 25, dependiendo de dónde estés. Tener un hijo, lograr esto, es importante para mí. Yo conecto con esa vida carrereada. Y digo, ahorita estoy poniendo solamente un ejemplo de la velocidad, ¿verdad? Pero así cada quien tendrá la perspectiva en lo que esté poniendo atención hoy. Y estoy leyendo un libro que se lo recomiendo mucho, está padrísimo, es de Rick Rubin, que es un mega productor musical, un personaje muy interesante. Se llama The Creative Act y habla un poco, filosofa sobre la vida a partir del desarrollo creativo, ¿no? Y lo que me gusta mucho que dice es que te aprendas a respetar y te dejes de comparar, porque no es que seas un gran abogado o un pésimo abogado, o un gran publicista, un pésimo publicista, o un gran orador, un pésimo orador. Lo importante es que eres un orador, o eres un abogado, o eres un publicista. Y es tu huella digital, es tu expresión individual la que estás trayendo a la vida, como me decía un amigo hace poco, ¿no? ¿Quién te da el derecho de quitarle al mundo la oportunidad de experimentar lo que tú le puedes dar, lo que tú puedes hacer? Entonces, un poquito para resumir, ya estoy cerca de terminar. Creo que algunas claves
para poder enfrentar estas situaciones de burnout, porque no es que yo ya pasé la ola y entonces nunca más en mi vida voy a tener burnout, ¿verdad? Parte de la vida misma que nos ponga retos. Pero preguntarnos si realmente estamos en modo supervivencia o crecimiento. O sea, ¿estamos yendo hacia algún lugar con nuestra vida o estamos escapando de un lugar? Conectar con nuestra congruencia. Las cosas que yo hago, digo y siento y pienso, ¿están en la misma dirección? ¿O diariamente me estoy traicionando a mí mismo? Definir mis valores. ¿Qué cosa es lo que a mí realmente me importa? Y finalmente, sin envidias ni comparaciones, aceptando quién soy, con mis defectos y con mis cualidades. Y pues haz aquello que debes hacer ahora. Y yo sé que es súper difícil, ¿verdad? Pero ¿cuál es otro momento para ser yo misma? No va a haber otro momento. Lo puedo seguir aplazando, pero voy a seguir en esta situación incómoda. Y no es de voy a seguir pensando en quién quiero ser. Es empezar a ser esa persona. Realmente no es que tengamos que lograr algo extraordinario, porque extraordinarias ya son. Muchísimas gracias.